Continuamos con más Ama Noticias y como cada lunes nos metemos en nuestra columna de género. Ya está junto a nosotros la doctora en Ciencias Sociales, Tatiana Pizarro. ¿Cómo va, Tati? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Sergio? Después del fin de semana largo hay otro ritmo, pero estamos. Estamos. Que es importante, es importante. Bueno, y nos vamos a meter en el tema de hoy que tiene que ver con este presunto abuso en la escuela Luján. Lo que terminó resonando en la sociedad y bueno, algunas consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta y que salen a la luz con este tipo de casos. Bueno, viste que al final nosotros nunca hablamos de temas divertidos o lindos, no, siempre temas que justamente lo que hacen es estrujarnos como sociedad. ¿Qué sucedió? Vamos aquí de la cuestión. Resulta que una nena denunció hace 2 semanas atrás, más precisamente el miércoles 17 de mayo, denunció que había sido abusada. Esta nena sufre un retraso madurativo. Sabemos que justamente en las políticas educativas lo que se está tratando de hacer es de incluir a todos y todas y todes, sobre todo aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Esto, ¿cómo es posible? Gracias a que estas personas, estos niños, niñas, son acompañadas por maestras DAI. Las maestras DAI son profesionales que justamente saben manejar las particularidades de cada alumno o alumna. ¿Qué pasó? Ese día... No son lamentablemente, bueno, es una apreciación personal, pero lamentablemente no son parte del sistema educativo, ¿no? Exacto. Sino que está apuntado a la guía o el acompañamiento de una sola persona. Tal cual. De hecho, eso es clave en el caso. ¿Por qué? Porque ese día la maestra de esa niña que acompañaba a esa niña faltó. ¿Pero por qué? Porque estaba enferma, ella dio aviso a los padres de la niña y desde los directivos de la escuela, del colegio, le dijeron no, mándale igual porque justamente la niña tenía muchas faltas y demás. ¿Qué sucedió? Ese día fue abusada. Ahora sí se puede decir que fue abusada. ¿Por qué? Porque ella fue sometida a la Cámara Gesell. La Cámara Gesell es una instancia en la que profesionales preguntan, cuestionan y demás, acompañan a los niños y niñas que sufran distintos tipos de violencias o situaciones difíciles. Bueno, ella justamente dijo que había sido violada. Es más, ya los resultados dan con el médico legista y demás. Acá quiero traer a colación 2 cosas. Por un lado, el tratamiento que se le dio en los medios. ¿Sí? Nosotros sabemos que es súper importante y vamos a hacer énfasis en esto, que es necesario que los medios de comunicación tengan una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque si no, suceden cosas como las que pasaron hoy. Hoy, los padres fueron invitados o crearon una especie de conferencia de prensa. Invitaron a una conferencia de prensa, ¿por qué? Porque esta niña, la situación esta fue supuestamente, hubo un testigo. Sí, un testigo, un adulto. Entonces, ¿qué hicieron los padres ante justamente el no apoyo del colegio? Invitaron a esta rueda de prensa. ¿Para qué? Para incitar, promover, pedir ayuda y que ese adulto que vio ayude en esta situación a darles el testimonio. ¿Qué pasó? En esta conferencia de prensa, 2 periodistas hicieron la siguiente acotación. Y vos decime, como comunicador, si esta es correcto o no. La mujer, la mamá, está justamente dando su testimonio. Y un periodista le dice, si quiere nos responda, pero coménteme, si quiere nos puede comentar cómo fueron los hechos. Claro. ¿Me entendés? Otro periodista le dice, bueno, pero ¿su hija en otro momento fue abusada? ¿O tuvo una situación similar? O sea, ahí notamos justamente la necesidad de que nosotros como periodistas, como comunicadores, tengamos una capacitación en temas de género, siquiera una sensibilización. Bien, es terrible. Y quizás coincidamos también, Tati, en esto de que los protocolos, ¿no? Que muchas veces se dice, bueno, los protocolos, hay que tenerlos en cuenta en estas situaciones. Digo porque
creo que ha sucedido, al menos desde mi punto de vista, con el accionar de la escuela en primera instancia, y después cómo eso ha desencadenado que otros protocolos no accionen como deberían serlo, ¿no? Tal cual. De hecho, es justamente clave lo que decís. ¿Por qué? Porque la escuela lo que hizo, partamos. Lo que piden, no sé si has visto que justamente en los últimos días alumnos, alumnas han hecho sentadas en el colegio justamente pidiendo justicia. No solamente como con solidaridad hacia esa compañera, sino también porque decían, necesitamos ESI, que haya la ESI, que se cumpla la educación sexual integral. Hay generalmente en los colegios privados o con educación católica, no sé cómo explicarlo eso, sí, que tienen apoyo católico, hay una reticencia hacia la ESI. ¿Pero por qué? Bueno, en este caso también no hay por qué dar explicaciones, ¿no? Porque estamos hablando de un derecho, pero también muchos se animaron a decir, bueno, no funcionó la ESI, ¿no? Digo, como un puntito lamentable, pero es lo de menos. Y fíjate que la gente tiene la idea, por lo general los padres, en el típico discurso de con mis hijos no, o abajo la ideología de género y demás. ¿Qué se hace la ESI? La ESI te enseña a que tu cuerpo es tuyo. ¿Sí? A algo tan simple como el consentimiento, que cualquier relación debe estar dada por el consentimiento. Y eso es clave. Traje unos datos que realmente cuando los leí eran terribles. Los datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación indican lo siguiente. Por año, el año pasado, hubo 5.613 violaciones, denuncias en realidad. ¿Por qué digo esto? El 80% fueron mujeres y el 10% fueron varones. Yo esto no lo sabía, que nosotros contamos a través del INDEC con una encuesta nacional de victimización. Es de la cantidad de personas que hacen denuncias de determinados hechos. El 82% de esa encuesta corresponde, en las altas denuncias que se hacen, corresponden a violencias, a violaciones, ¿sí? Y de esas, en realidad, imagínate, si es el índice más alto, las violaciones, con esto el 10% solamente se hace de denuncias. Se hace el 10% y es el más alto de todos los. Ese registro es solamente el 10%. Sí, imagínate, es terrible. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué? Porque hay una gran estigmatización a las víctimas de violencia de género. La típica, que por esto señalo el comportamiento de los medios, es la pollerita estaba muy corta, ¿sí? Algo habrá hecho para incitar, o de pronto, ¿por qué? Que también salió en la conferencia de prensa, ¿por qué la mamá mandó ese día a la hija si no estaba la DAI? ¿Me entendés? Entonces se revictimiza. Hay una pensadora muy conocida, feminista, que es Segato. Ella habla de la... Rita Segato. Rita Segato, gracias. Ella habla justamente de las pedagogías de la crueldad, ¿sí? Que nos enseña, justamente porque nos dice que los medios lo que hacen es enseñarnos a ser crueles, ¿sí? Que de pronto no tengamos esa empatía con la víctima, ¿sí? Es más, leemos una cantidad inmensa de feminicidios, de violaciones, de abusos sexuales y demás, y pasan. Algo que decía la madre en esta conferencia de prensa es que por favor la ayuden, que empaticemos con su situación, porque todos nos puede pasar a nosotros, porque todos tenemos una hija, hermana, sobrina, etc. No, pero no es solamente eso, es por el simple hecho de ser persona tenemos que sensibilizarnos. Fíjate que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice, bueno, hay un mito, que los abusos o violaciones sexuales en niños no es tan común. Ese es un mito, pero la realidad es que, según la OMS, es que de 1 cada 5 mujeres adultas señalan que han sido violadas en su infancia y de 1 cada 13 varones han sido violados en su infancia. Entonces, sucede. Claro. ¿Y dónde está el punto de encuentro ahí que está con tener o haber tenido educación sexual integral, ¿no? Exacto. Exacto, es que es clave. ¿Por qué? Porque ahora los niños, niñas, se animan a denunciar.
Y esto es clave, y esto es lo que no se ha respetado en el colegio, que justamente es lo que siempre venimos hablando también, que los niños, niñas y adolescentes también tienen voz. Y es lo que se ha hecho, es no escucharlas, no validarlas, y esto más aún, es más grave. A esa niña tiene retraso madurativo, entonces no se la ha escuchado. Peor, desde la institución, obviamente estamos hablando. Entonces, ¿qué se hace? Esto es un tema muy delicado. Es un tema que va más allá de cualquier tipo de política pública, de la educación sexual integral. Es una cuestión de empatía, ¿sí? De la cual tendremos que aprender. Tal cual. Sí. Gracias, Tati, un placer. Gracias. Como siempre. Hasta la próxima semana.